Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que he publicado 3 libros. El primero se llama Computación y Programación Funcional, que fue publicado en 2021 y es un libro que trata la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico. El segundo se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Esta es una obra que repasa la historia de hombres y mujeres que fueron relevantes en la historia de la computación. Y el último, el más reciente, se llama Principios de Programación, donde explico una nueva forma de entender la programación a través de 8 conceptos. Todos estos libros se pueden encontrar en librerías en España o en Amazon, y también en Latinoamérica se puede encontrar a través de Mercado Libre y Busca Libre. Para más detalles pueden visitar mi sitio web camilochacon.com. En los anteriores episodios eh, comenté un poco sobre Machine Learning, y si uno un poco se involucra en esa área, se van a dar cuenta que siempre hay otro concepto que va de la mano, ¿no? Que va como muy relacionado con este. Y ese concepto es Big Data. Entonces, este podcast va a ser un poco hablar sobre qué es esto, qué es este concepto, por qué hoy en día es tan importante y cuáles son las implicancias y alcance de este. Entonces, primero, Big Data o grandes cantidades de datos fue un concepto que empezó a aparecer cuando las grandes empresas informáticas del mundo, ya sea Google, Amazon, Yahoo, etcétera, Microsoft, fueron las primeras que empezaron a recopilar grandes cantidades de datos. En sí fueron principalmente las primeras que se enfrentaron a los problemas de procesamiento, de tener que tener muchos datos que van aumentando cada día o cada segundo, y tener que buscar mecanismos para enfrentarse a aquello de manera eficiente, ya sea a través de técnicas, algoritmos, de tener mayor potencia computacional, etc. Ahora, eh, Big Data, lo que generalmente se tiende a confundir, que muchas personas piensan que es algún tipo de base de datos, algún tipo de herramienta, tecnología. No, no, no. Big Data es un concepto mucho más amplio. Generalmente uno lo puede categorizar en tres cuestiones. Una, primero, son conceptos. Segundo, son tecnologías, que ahí es donde entran las herramientas. Y tercero, son metodologías. Entonces, en base a estas tres palabras podemos empezar a construir y a definir lo que es Big Data. Ahora, una forma también para darle algunas características a lo que es este concepto se conoce como las 5 Vs, o como diríamos en Chile, las 5 V cortas, ¿no? Que significa que son 5 palabras que comienzan con V. Y estas son, por ejemplo, la primera, volumen. Big Data hace referencia a tener grandes cantidades de datos, ¿no? Para empezar recién a hablar de Big Data. Ahora, alguien me podría preguntar, pero ¿cuánto es grandes cantidades de datos? Eso es un tema discutible y debatible, ¿no? Pero sí es cuando tú, por ejemplo, en una planilla de Excel o una base de datos pequeña ya no lo puedes manejar, ¿no? Tienes tantos datos que ya no lo puedes manejar y necesitas otro tipo de tecnología, ¿no? Entonces ahí ya nos enfrentamos a un problema de volumen y un problema de Big Data. La segunda V es la velocidad. Una cosa es tener grandes cantidades de datos, pero otra cosa es que tenemos que procesarla y manejarla a una velocidad aceptable, ¿no? No sirve nada tener eh, mucho volumen de datos si demoramos un año en procesarlo, ¿no? Entonces, necesitamos herramientas, metodologías que nos permitan procesar a grandes velocidades o a velocidades que sean aceptables para nuestro negocio. La tercera V es la variedad. Anteriormente, décadas atrás, teníamos siempre datos estructurados, ¿no? Que se guardaban en bases de datos relacionales
donde uno tiene su columna, cada columna tiene un tipo de datos para cada atributo, etcétera. Pero hoy en día con Big Data no tan solo almacenamos datos estructurados, sino que también datos no estructurados. Y estos son imágenes, videos, eh, archivos, información de redes sociales, por ejemplo, un tweet de Twitter, ¿no? Algún comentario de Facebook, algún like, por ejemplo, en Facebook, algún like en YouTube, etcétera, o un archivo JSON, etcétera. Son el tipo de datos que no tienen una estructura fija, sino que van variando. Son muy diferentes, ¿no? De uno a otro. Entonces tendremos primero el volumen, la velocidad, la variedad. La cuarta es la veracidad, que esto hace referencia a cómo podemos discriminar datos que son valiosos o no. O sea, más que valioso es que la veracidad de esos datos. O sea, si esos datos nos pueden entregar a un tipo de utilidad y si están bien estructurados, ¿no? Porque puede haber muchos datos, por ejemplo, imágenes que no muestran nada, son todas imágenes en un color. Por ejemplo, imagen una foto negra, ¿no? No hay nada. Entonces ahí no podemos tener ningún tipo de información. O datos que están cortados, están incompletos, entonces eso no tiene ninguna veracidad. Y la quinta V, que va también entrelazada con la veracidad, es el valor. El valor ya es el punto donde uno dice, bueno, este dato o este conjunto de datos nos da algún tipo de valor al negocio, ¿no? Podemos tener algún tipo de valor de esto. Y es ahí donde realmente donde se ha producido el real boom o la gran explosión de Big Data hoy en día porque podemos, si lo combinamos con otro tipo de metodologías, como por ejemplo lo que ocurre con inteligencia artificial o machine learning, hacer análisis predictivo sobre datos y ahí recién podemos encontrar valor a esta lluvia de datos, ¿no? Como se le suele hacer como una analogía. Algunos le llaman mar de datos para catalogar a Big Data. A mí me gusta más decirle lluvia de datos, porque lluvia es como un evento constante que está ocurriendo y que tiene una velocidad. En la lluvia es como hay viento, hay una dirección, entonces todas las gotas van llegando no en el mismo momento, sino que se van intercalando. Entonces, una lluvia de datos es como una analogía, casi una tormenta, por decir, de datos. Y entonces, Big Data primero son conceptos, tecnologías y metodologías. Ahora, entre los conceptos principales que uno eh, conoce o cuando empieza a estudiar Big Data, quizás desde un punto de vista un poco más teórico, uno se va a encontrar con un concepto que se llama MapReduce. MapReduce es una técnica de programación, de computación distribuida, que lo que hace, bueno, fue propuesto por ingenieros de Google en el año 2004. Uno de ellos se llama Justin y el segundo, déjeme buscar, se me olvidó su nombre. Em, Vamos a ver. Y Sanjay Gemawat. Gemawat. Bueno, no sé si lo pronuncié bien. Pero bueno, ellos dos propusieron un paper, un tema central, que era el tema de poder tener computadores, o sea, computadores como teníamos en la casa, personales, sin mucha capacidad de cómputo, pero que si lo pudiéramos tener de manera conectada en la red, todos ellos, podríamos hacer computación de manera eficiente, o sea, a una velocidad estable, sin tener que tener estos servidores, un solo servidor potente, sino que ahora tenemos una enorme cantidad de pequeños servidores y que vamos agregando mucho más como de manera horizontal y vamos dividiendo todos los datos entre ellos y se van procesando y obtenemos resultados. Entonces, MapReduce, primero lo que significa el map es que nosotros dividimos los datos en su conjunto de datos a cada uno de los clústeres, ¿no? Cada uno de los clústeres son estos ordenadores, computadores, ¿no? Una vez que cuando llegan los datos a cada uno de estos ordenadores, se procesan. Están procesando en cada uno de ellos de manera independiente y después se comunican y hacen un reduce. Se reducen los datos y hacen una especie de agrupación y obtenemos resultados. Por tanto, si uno lo piensa y ha estudiado computación, te podrías dar cuenta que aquí estamos enfrente a un concepto muy antiguo o una técnica algorítmica o paradigma algorítmico
que se llama Divide and Conquer o dividir para conquistar, que dividir el problema en subproblemas y tratar cada uno de estos pequeños problemas para encontrar una solución lo más óptima posible. La misma idea es MapReduce. Y esta fue implementada, bueno, pues todos ingenieros de Google, y Google obviamente lo implementaron en su sistema. Desde aquel entonces han habido muchas mejoras. MapReduce fue implementado después como un sistema de archivo distribuido, que era, si no me equivoco, no recuerdo el nombre, que era Google Distributed System, File System. Y después posteriormente aparecería Apache Hadoop, que sería una implementación open source de este sistema de Google, que era privado obviamente. Y Hadoop lo que hace es eso, es como tener, yo puedo almacenar distintos archivos y esos están divididos en múltiples clústeres, ¿no? Entonces, al final lo que hace esto es poder hacer computación, eh, reducir el tiempo de cómputo a través de distribuirlo en distintos hardware, ¿no? Con eso podemos tener mucha mejor eficiencia en nuestra computación, en cambio a lo que sucedía en años anteriores, que era solamente tener un supercomputador que era muy costoso, que haga todo el trabajo, ¿no? Entonces ahora tenemos computadores que no son tan costosos probablemente, más pequeños, pero si tenemos grandes cantidades de ellos podemos escalar mucho más. Esa es una de las ideas básicas de lo que es todo este tema de MapReduce. Y ese es uno de los conceptos, ¿no? Concepto que se llevó a tecnología. Y a tecnología hablamos de lo que mencioné sobre Apache Hadoop. Bueno, y Apache en sí, la fundación Apache, tiene múltiples tecnologías de Big Data. Cuando la gente quiere ser, por ejemplo, un ingeniero en Big Data, o sea, tiene que tener claro que va a tener que aprender al menos 5 tecnologías, así como para comenzar, porque es una enorme cantidad de herramientas. La gente a veces se asusta por tener que aprender un lenguaje nuevo. Bueno, en Big Data no tenés que aprender un lenguaje nuevo, tenés que aprender todos los años un framework nuevo, porque está Apache Flume, Apache Hadoop, Apache Spark, Apache Pig, Apache Blame, no me acuerdo qué se llama, creo que sí. Em, y otras enormes cantidades de bases de datos, que de hecho, como en algún momento mencioné anteriormente, el tema de los datos no estructurados, en Big Data generalmente se suelen utilizar bases de datos que son no relacionales, que se abrevian como no SQL, o sea, no SQL, que no es un nombre muy bueno, pero al final lo que trata de hacer una analogía es que no SQL es que no ocupa el lenguaje de consulta SQL como la base de datos relacionales. Pero eso es un error, porque en realidad debería ser no relacional. Más que no ocupar el lenguaje de consulta, uno podría ocupar una variación de SQL, como lo hacen muchas bases de datos no relacionales o no SQL. Y, y no es tanto el problema con SQL, sino que es que en realidad la gran diferencia es que no son relacionales, no hay, los datos no están relacionados entre sí como si ocurre en los motores o la base de datos relacionales, donde existen tablas, relaciones, normalización de datos, todo ese tipo de cosas, que son mucho más simples de hacer cuando los datos están totalmente normalizados, tienen una estructura fija. En, en base a datos no relacionales no pueden existir ese tipo de relaciones porque a priori los datos no son estructurados, por tanto no pueden existir, no hay patrones para encontrar relaciones de manera tan eh, simple como la base de datos, como los datos estructurados que se almacenan en base de datos relacionales. Ahora, eh, Big Data en tecnología es una enorme cantidad de tecnologías las que hay. Hay herramientas para ingesta de datos, hay herramientas para limpieza de datos, que es todo el proceso previo a hacer el análisis, que posteriormente lo hacen las personas que hacen analítica, trabajan en Machine Learning. Tienen que primero estar todos los datos almacenados, limpiados, tienen, asumir que hay una cierta veracidad en esos datos y tenerlo en una infraestructura acorde que pueda escalar en el tiempo. Entonces, el trabajo de un ingeniero de Big Data es eso. Es primero hacer una ingesta de datos, es cómo lo almacena de manera escalable en la nube, en Internet, y después cómo procesarlo, cómo se consulta sobre esos datos
para obtener algún tipo de valor. Y también dentro de las categorías de herramientas de Big Data está la visualización. La visualización es muy importante de cara al cliente. O sea, yo puedo tener muchos datos, puedo hacer muchas consultas en programación que me retornan resultados, pero eso no me sirve de nada si yo no lo sé presentar en gráficos o en reportes que sean amigables para una persona que no es técnica. Eso es muy importante y para eso hay múltiples herramientas. Entre una de ellas es Tableau, que es una herramienta de visualización donde creo que no requiere hacer programación de manera explícita, sino que básicamente una herramienta visual que tú vas cargando los datos y vas haciendo reportes. Por tanto, Big Data es en esta segunda categoría de tecnología es una enorme cantidad de cuestiones, ¿no? También podríamos hablar de Apache Spark. Apache Spark es una de las, hoy en día probablemente podemos catalogarlo como un sistema, un framework de computación distribuida muy amplio que te permite hacer consultas de manera, o sea, transparente para ti. Yo puedo hacer una consulta, por ejemplo, una consulta en SQL sobre un conjunto de datos que está en múltiples clústeres, por ejemplo, en 100 computadores, 100 ordenadores. Y yo hago solamente la consulta con Spark y Spark se encarga de distribuir esta consulta a todo el clúster y después me retorna la consulta a mi cliente, ¿no? No estoy ejecutando esa consulta. Y claro, es una ventaja enorme. Ya no tienes que programar la comunicación a cada uno de los ordenadores del clúster, como se hacía hace décadas atrás. Ahora no, es totalmente transparente. Spark se encarga de eso. Se encarga de procesar estos datos de manera distribuida, comunicarse entre los clústeres, entre los nodos, los maestros, etcétera. Verificar el tema de la memoria, el performance de la consulta, qué algoritmo usar internamente para que sea más eficiente, etcétera. También en el ámbito de las tecnologías, los lenguajes que generalmente se ocupan más en el ámbito de Big Data, estamos hablando de Scala. Scala, que es un lenguaje que podría verse como una mejora a lo que es Java, pero que incorpora cuestiones como el paradigma funcional y que también le quita una cierta verbosidad que tenía Java, ¿no? Que Java tiene en algunas ocasiones tienes que escribir mucho código que es innecesario. Entonces Scala evita eso. Y Scala es muy popular en Big Data porque de hecho Apache Spark fue escrito en Scala y muchas herramientas de Big Data fueron escritas en Scala. Por tanto, Scala es natural usarlo en la industria. Sí es más complejo probablemente que Java. Es un lenguaje muy amplio, que muy elegante también, pero que esa gran capacidad que te entrega tiene un costo, que al permitir tantas formas diferentes de aplicar un algoritmo, te puede, en vez de ayudarte, darte mayor complejidad si no lo sabes ocupar muy bien. Similar ocurre con C++. C++ es muy poderoso, es como una navaja suiza, pero si debes aprender a usarlo bien, si no es muy fácil cometer errores. Otros lenguajes que también se ocupan en Big Data, bueno, C++ también, Java obviamente, Fortran también es ocupado en alguna industria, sobre todo cuando quieres hacer cómputo masivo o cómputo numérico, con grandes cantidades de datos. Hay un lenguaje que, si es verdad, ha perdido mucha popularidad en los últimos años, todavía sigue siendo, hay nichos, hay algunas empresas que lo ocupan todavía. Python también, Python igual, a pesar de que Python es más ocupado en la parte más de analítica predictiva, con Machine Learning o todo el área que es referente a la inteligencia artificial, que es como la parte final, después de que procesamos todos los datos, lo limpiamos, lo tenemos almacenado, eh, bien estructurado, etcétera. Ahí, cuando ya el ingeniero de Big Data hizo el trabajo, pueden tomar los datos los ingenieros de Machine Learning y empezar a buscar patrones sobre estos datos. Bueno, y la tercera cuestión que representa Big Data es la metodología. Y la metodología generalmente nos acercamos mucho a lo que es Machine Learning, a la parte científica, ¿no? Está muy asociada a todo lo que es el método científico, hacer este trabajo que generalmente se llama la ciencia de datos o data science,
que es buscar patrones en los datos, buscar algún tipo de valor que sea útil para la empresa. Evitar la dark data, ¿no? Dark data es como la data oscura, que es un concepto que hace referencia a que la mayoría de las empresas en el mundo ocupan un porcentaje ínfimo, o sea, realmente encuentran un valor ínfimo a los datos que tienen. Eso quiere decir que, no sé, por ejemplo, 98% de los datos que ellos recopilan no ocupan para nada. Es decir, solamente lo almacenan en una base de datos y queda ahí como, no sé, como un histórico para hacer algún tipo de auditoría futura, pero no más que eso, no empiezan a buscar patrones para encontrarle valor a sus datos. Entonces, eso es lo que hace un poco el tema de la metodología, tratar de aplicarlo de manera más rigurosa, científica posible, eh, esta sobre los datos. Ahora, Big Data, sí es verdad, se ocupa hoy en día mucho y se ha hecho muy popular por el tema de las grandes empresas de software, ¿no? Google, Amazon, Netflix, todo este tipo de estas empresas que son americanas, que son enormes, que tienen muchos datos, también son una oportunidad para hacer, para el sector público, o sea, la parte política, de poder, eh, a través de estas tecnologías, de estos conceptos, tecnología y metodología que representa Big Data, poder encontrar patrones en estos datos y sacarle algún tipo de provecho. ¿Para qué? Para obtener beneficios públicos, o sea, para que las personas también puedan tener algún tipo de mejora en su vida. Ya sea, por ejemplo, hay cuestiones como cuando se empieza a ampliar o se quiere construir, o sea, construir un edificio o hacer crear una nueva calle, o por donde la ciudad podría ir creciendo. Bueno, con Big Data tú puedes ir buscando patrones para encontrar dónde podría ser el mejor lugar acorde, dado que tienes muchos datos, ¿no? Muchos datos, por ejemplo, del tráfico de personas, cómo se mueven por la ciudad, cómo es el tráfico, no sé, el tema de los coches, los automóviles. Todo ese tipo de cuestiones uno podría ver cómo se mueve una ciudad, ver el flujo de personas y en base a eso tomar decisiones eh, de construcción, o sea, de construcción de nuevas carreteras, nuevas poblaciones, etcétera. Entonces, es un nicho que podría ser muy interesante cubrir. Por tanto, Big Data, creo que lo más importante que quiero que quede claro aquí es que Big Data no es en sí una base de datos, una herramienta en particular, no, no, es algo mucho más amplio, son conceptos, son tecnologías, una gran cantidad de tecnología y metodologías de trabajo. Y hoy en día pues no es extraño que ya la gente cuando quiere buscar a alguien que sea especialista en esto, le pone el nombre en el título del puesto de trabajo que están ofreciendo. Buscamos ingeniero en Big Data. Ya no ponen ingeniero de software o desarrollador de software, sino que ellos ponen específicamente Big Data. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos hablado hasta ahora son una enorme cantidad de tecnología, herramientas, que es difícil encontrar gente que sepa todo esto. Y es normal que no lo sepa. Pero uno tiene que al menos tener los conceptos claros, ¿no? Como concepto de computación distribuida, sobre MapReduce, y al menos conocer algunas de las herramientas que son clave, ¿no? Porque siempre hay como herramientas que son clave, o sea, son la base de Big Data. Y esta, por ejemplo, puede ser Apache Hadoop, Apache Spark. También tenemos, por ejemplo, todas estas bases de datos que es alguna base de datos no relacional, como Cassandra o Amazon Dynamo. Amazon también tiene un servicio de la nube que es AWS, y que tiene una enorme cantidad de servicios para hacer computación distribuida. Y, y todo ese tipo bueno, también Apache Kafka, que es una especie de cola distribuida. Es decir, las personas que han estudiado como estructura de datos en informática saben que una cola, ¿no? Una cola es una operación muy simple sobre datos, pero ¿cómo podemos hacer una cola a nivel distribuido, ¿no? Que se comuniquen en un clúster, ¿no? Y ahí la cuestión se vuelve mucho más compleja. Entonces Kafka nos ayuda con eso y se integra muy bien con otras herramientas Apache. Por tanto, hay como 4 o 5 herramientas que son la base de Big Data.
probablemente en 10 años más van a ser totalmente diferentes. Pero aún así, esas herramientas van a marcar la base de todo lo que es la computación distribuida. Y sin duda podría ser útil aprenderla. Y entramos en un enfoque, ¿cómo podemos aprender esa herramienta? Por mi parte, yo veo que hay dos enfoques que no son excluyentes. Una es la parte teórica, leer los papers de cada una de esas herramientas que están publicados, que son gratuitos, para entender realmente cómo se pensó esa herramienta, cómo se construyó, cómo se programó esa herramienta. Y la otra parte es tomar un tutorial, un curso online, ya sea en Coursera, en Udacity, en edX, en YouTube, o cualquier parte donde hay cursos de Apache Spark, por ejemplo, muchísimos, gratuitos. Y empezar a aprender una herramienta, y empezar a hacer código sobre esa herramienta. Por tanto, la otra es mucho más práctica, la segunda, y la primera es mucho más teórica. Pero yo creo que las dos, uno podría aprender un poco de las dos. Yo creo que eso es importante. Te va a transformar en un ingeniero de Big Data si es tu interés, mucho más completo. Y es un área apasionante y es un área que todavía está comenzando. Estamos recién en el inicio, en el nacimiento de Big Data. No llevamos más de aquí 10 años o 20 años, no sé, es muy poco tiempo todavía. Así que el futuro es prometedor. Y yo creo que las personas que se quieren involucrar en esto, aquí en Big Data, sí uno nota que hay que aprender siempre, porque las herramientas van cambiando mucho. Quizás, al igual como ocurre en el frontend, que es como toda la parte de la programación web, que siempre van a presentar nuevas librerías basadas en JavaScript. Bueno, aquí es muy similar, van apareciendo muchas nuevas herramientas para procesar grandes cantidades de datos. Así que eso, yo creo que el podcast de hoy fue tratar de explicar un poco lo que era Big Data. Creo que más o menos se puede entender lo que era el concepto en sí, cuáles son sus características y cómo podemos enfrentar esto o cómo podemos aprenderlo en realidad. Cómo podemos aprender Big Data y cómo nos podemos transformar en mejores informáticos. Yo creo que hay muchas personas que se dedicaron a ser programadores que trabajaban directamente en base de datos, hay muchos, en base de datos relacionales, ya sea Microsoft, SQL Server o Oracle, etcétera, que han trabajado toda su vida en ese tipo de entorno de base de datos y no han ampliado su horizonte. Y por una opción para ellos es quizás ver las bases de datos no relacionales, las no SQLs, como Cassandra, por ejemplo, o otras como MongoDB. Empezar a ver este otro tipo de base de datos que funcionan de manera diferente, que teóricamente no es nada nuevo. ¿No? O sea, ya hace muchas décadas atrás que este tipo de base de datos ya existía, pero hoy en día son útiles. Y empezar a ampliar su abanico de posibilidades y no encerrarse solamente a un lenguaje de programación, a una base de datos, sino que ampliar, porque en Big Data tú vas a tener que correr mucho, vas a tener que aquí aprender mucho, pero nunca tampoco colocarte la misión de ser un experto en esta herramienta. No, uno tiene que ir aprendiendo. Al final las herramientas son una forma de solucionar un problema. Entonces, tú tienes que aprender lo suficiente para que ese problema pueda ser resuelto de manera adecuada. Ahora, si tú te quieres transformar en un experto en una herramienta, bueno, ahí te quedas toda la vida en esa herramienta. Pero si no, puedes ir probando diferentes herramientas y entendiéndolas, estudiándolas. ¿Para qué? Para que cuando te presente un problema computacional tú puedas saber elegir cuál es mejor que otra, ¿no? Y también, no sé, si por ejemplo un día tu jefe te pregunta cómo podemos afrontar este problema, tú puedes decirle, mira, podemos ocupar este tipo de herramienta para afrontar este problema. O la que me estás diciendo no es adecuada para este problema, podemos usar esta otra que es más adecuada. Todas estas herramientas no son excluyentes, son combinaciones. Muchas veces uno ocupa 3 4 de esto trabajando en un mismo sistema informático. A lo mismo que lo que ocurre hoy en día con los lenguajes de programación. No es que Google ocupe Python, o Google ocupe Java, o Google ocupe Go. No, Google ocupa múltiples lenguajes de programación, ocupa múltiples herramientas, al igual que cualquier otra empresa grande. Depende del problema, depende del lenguaje. Depende del problema, depende del framework. Entonces, todo es muy es relativo aquí. Y se van combinando, son sistemas muy
de múltiples tecnologías comunicadas entre sí. Así que, bueno, espero que le haya interesado este tema. Big Data es un área muy apasionante, muy bien pagada hoy en día también, al igual que los ingenieros de Machine Learning, pero es un área mucho más enfocada a la programación que los ingenieros de Machine Learning. Machine Learning es mucho, muy enfocada como a la parte matemática, estadística, de crear modelos predictivos. En Big Data te vas a tener que arremangar la chaqueta o lo que sea, ¿no? Porque vas a tener que trabajar bastante, vas a tener que escribir mucho código, es lo más probable. Así que si te gusta programar y si te gustan las bases de datos relacionales o hacer SQL, consulta, bueno, el siguiente paso, sin lugar a duda, es involucrarte en la parte de las tecnologías de Big Data. Por tanto, bueno, no tengo más que decir, que acotar, así que ya me iré despidiendo. Por otro lado, me gustaría también agradecer a las personas que me escuchan en este humilde podcast. Creo que vi que hay alrededor de 26 seguidores en Spotify y otros tanto en la plataforma original donde están los podcasts. Así que me deja contento que hay gente que lo escuche seguido y que le guste. He recibido buenos comentarios. Así que yo creo que se vienen nuevos temas, otras cuestiones. Por ejemplo, puedo dar un poco un adelanto. Me gustaría hablar también de la computación cuántica. Creo que es un tema apasionante, pero debo estudiar un poco más para hablarlo un poco más con propiedad. Por otra parte, también me gustaría hablar sobre Deep Learning, que ya sería como la segunda parte del podcast que hablamos de Machine Learning. Es muy interesante todo el tema de las redes neuronales profundas. Por otra parte, también ahondar en el tema de la filosofía de la computación. Hay cuestiones muy interesantes que podríamos tratar sobre eso. También hablar sobre sistema operativo, compiladores, cómo funciona un motor de base de datos, cómo se diseña un lenguaje de programación. Y todo ese tipo de cosas yo creo que a futuro la vamos a ir tratando. A mí al menos me gusta ver la computación como todas las áreas de la computación me gusta tratarlas, me gusta estudiarlas. No estoy totalmente encerrado en la parte de herramientas, tecnología o de lenguaje de programación, sino que me gustaría, por ejemplo, hablar sobre sistemas distribuidos o sobre ética computacional o cuestiones que son totalmente diferentes, pero que todas son parte de un solo núcleo que es la computación. Así que, bueno, espero que el podcast les siga gustando y nos veremos en el próximo episodio. Nos vemos.